Bienvenidos. Les agradecemos que estén participando en esta nueva sesión del curso online de minería para periodistas que organiza la Tsunami. Y quiero agradecer y presentar en esta jornada a Daniela de Solmó, que nos va a acompañar con una charla sobre la industria del litio y sus perspectivas. Quiero hacer algunas menciones respecto a Daniela, que es directora de estudios de Vantas Group, y además, como muy relacionado con este tema del litio, ella formó parte de la Comisión Presidencial del Litio que en su momento creó la presidenta Bachelet. Daniela de Solmó es economista de la Universidad Católica, con magíster en políticas públicas, con amplia experiencia en análisis y estudios de mercado y evaluación de proyectos. Quiero entonces dejar con ustedes a Daniela y al igual como hemos funcionado en el resto de las charlas, Daniela va a hacer su presentación, 40, 50 minutos, y después a través del chat ustedes me pueden hacer llegar las preguntas que sean pertinentes al tema. Así que le damos la bienvenida a Daniela. Muchas gracias, Danilo, por la presentación. Muy buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Eh, bueno, me pidieron que hablara de litio, uno de los temas que vengo siguiendo hace muchos años, pero obviamente quiero hacer un contexto también general de los commodities, porque obviamente la industria del litio está inserta, perdón, en un contexto más global, aunque vamos a después a conversar si es que efectivamente podemos hablar de que el litio es un commodity o no. Entonces, bueno, esta es la agenda que vamos a revisar hoy día. Quiero brevemente comentar del área de estudios que lidero en Vantas, para luego hablar algo de la perspectiva de los commodities y entrar de manera más profunda a la industria del litio y finalmente unas reflexiones. Entonces, bueno, Vantas es una consultora minera que recién ya este año cumplimos 20 años apoyando a la minería. Somos más de 180 personas, 1.100 proyectos. Tenemos oficinas en Chile, Perú, Australia. Y en estos 20 años hay harta data, harta historia de estudios de mercado y que se han hecho en términos de estudios de commodities, mercados, benchmark, pero en agosto de este año me sumé a un proyecto ya de armar un área de estudio, un departamento de estudios acá en Vantas, para darle continuidad y para seguir potenciando esto que ya se ha venido haciendo en estos últimos años. En Vantas, bueno, nosotros hablamos de los valores fantásticos y tienen que ver con las áreas que nosotros trabajamos y cómo nos relacionamos con nuestros clientes y nosotros de manera interna, y obviamente aquí una parte importante es el área de estudio, que es lo que hacemos en Vantas. Entonces, dicho eso, quisiera comentar, bueno, un poco la perspectiva general de los commodities. La verdad es que este año ha sido un año único, ¿cierto? El 19 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial y entramos en una recesión mundial que no ha tenido precedente. Es súper interesante comparar cómo ha sido esta crisis con las otras que han habido, y en general las crisis se generan de manera endógena, es decir, hay algún sector de la economía o hay algún país que tiene alguna dificultad, algún problema, se genera, por ejemplo, la crisis subprime que se generó en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria, y eso permea el resto de la economía. A diferencia de eso, en este caso lo que tenemos es un shock exógeno, ¿ah? Es algo que llegó absolutamente de afuera y que afectó a todo el mundo de manera transversal. O sea, no es que se haya generado en una parte del mundo, o sea, partió en China, sabemos, pero finalmente es una pandemia global y que afecta a todas las economías del mundo. Un mes después de que la OMS declarara la pandemia mundial, vimos el precio del petróleo spot en mínimos históricos en el terreno de lo negativo, que es algo que no se había observado, alcanzando los menos $40 el barril. Obviamente todo lo que tiene relación con el cierre de la frontera, sin transporte, lo que llamamos los lockdowns, tiene un efecto obviamente directo en lo que es este commodity y en los otros. ¿Qué se espera para este año? Bueno, se espera que el mundo decrezca un 4,4% este año, para el próximo un 5,2%. Eso indica que se espera una recuperación de tipo V corta, bastante rápida en el fondo. Para poner en contexto, el año 2019 el mundo creció 2,8%.
China, a pesar de todo, y siendo China el país donde se originó la pandemia, China este año crecería 1,2, incluso hablan algunos que podría crecer aún más, un 2%, por la recuperación en el segundo semestre del año, que es lo que hemos visto y es lo que ha tenido un impacto sobre los commodities. La configuración y la forma en que China toma las decisiones y lleva a cabo sus políticas ha cambiado. De hecho, por primera vez, China va a dejar de fijar metas en términos de crecimiento y han establecido metas de inflación y desempleo. Vemos una situación dispar entre lo que es las economías avanzadas y las en desarrollo, porque las economías avanzadas en general van a caer más que las economías en desarrollo. Todos los gobiernos han aplicado medidas gubernamentales, bajas de tasas de interés, política fiscal expansiva para hacer frente, obviamente, a esta situación. Y en lo que fue la primera parte del año, todos los commodities mostraron importantes caídas, con la excepción del oro, que sabemos que el oro, la plata también, son contracíclicos. En lo más reciente hemos visto un rally, de hecho el precio del cobre ha subido bastante, que tiene que ver con la recuperación de la economía china y también con otros factores. Obviamente el tema vacuna, esta semana se supo que había una vacuna que ya se empezaría a probar en Estados Unidos la próxima semana, eso da esperanza de que podría estar por controlarse la pandemia, y también hay un factor que yo he denominado el factor Biden, ha pegado muy fuerte en los commodities, sobre todo los relacionados con energías renovables, con electromovilidad, como es el caso del litio y el cobre. Ha pegado muy fuerte el anuncio que hizo Biden de poner a John Kerry como a cargo de la política de cambio climático, y que es muy distinto a la postura que tiene Donald Trump, que sabemos que hasta incluso se salió del Acuerdo de París. Entonces, algo de historia, a mí siempre me gusta ver la historia, porque la historia nos ayuda a entender lo que está pasando ahora y poder anticiparse un poco al futuro. Si vemos acá la historia, nos muestra desde el año, acá tenemos desde el año 90, estos son índices de precios de commodities que elabora el Banco Mundial. Son precios nominales y se tiene una base de 2010 igual a 100. Entonces vemos como las tres crisis que hemos tenido los últimos 30 años, como una crisis por década, ¿cierto? Tenemos la crisis asiática, el año 97, 98, que obviamente pegó a los commodities, pero en menor medida. La recuperación fue rápida por el crecimiento de China. Recordemos que acá viene toda la época del crecimiento de China, que el precio del cobre supera los $4 la libra. Y después un ajuste importante por la crisis subprime, que es lo que yo les comentaba hace un momento, esta crisis que se genera dentro de Estados Unidos, pero que permea al resto de la economía. Después vemos alta volatilidad, tenemos también efectos geopolíticos en Medio Oriente que afectan al precio de los combustibles, por ejemplo. Tenemos también la entrada de la producción de shale oil y shale gas en Estados Unidos, que también afecta al mercado energético. Y después una recuperación para luego entrar en terreno de los temas políticos que marcaron el año pasado, principalmente tienen relación con el conflicto entre China y Estados Unidos. Si nosotros repasamos qué estábamos viendo en diciembre del año pasado, ahí veíamos que la principal fuente de incertidumbre era qué iba a pasar con este tema arancelario, esta guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Hoy día claramente eso ya no fue tema, el tema este año es el COVID, y en términos de las relaciones entre China y Estados Unidos, aparentemente con Biden esta situación podría mejorar. Entonces, en lo más reciente, bueno, tenemos la caída en el precio de los commodities por el COVID, pero una recuperación importante en las últimas semanas. Acá yo comparo, porque en el gráfico recién vimos, ¿cierto?, el precio de los commodities, estos índices, desde una perspectiva de 30 años. Si ahora vemos lo que ha pasado este año, desde enero, aquí fijo el valor de enero 2020 igual a 100. Entonces vemos al cierre de septiembre cómo ha evolucionado. Acá tenemos la caída en el precio de los commodities energéticos, fuerte, una caída de un 60%, y una recuperación. El resto de los commodities obviamente siguen esta tendencia menos pronunciada, el caso de los metales, menos pronunciada el caso de los commodities agrícolas, y obviamente los commodities relacionados con metales preciosos, en particular el oro, tiene un comportamiento contracíclico. Si vemos ya por commodity, hacemos el zoom, ¿cuáles han sido lo que más han variado? Entonces tenemos, esto es septiembre de 2020 versus enero, obviamente si uno actualiza hasta noviembre,
vamos a tener mayores alzas, en particular por el cobre y el hierro, pero en los 9 primeros meses del año vemos que la plata, el hierro, el oro han sido los que más han subido, los que más han recuperado, o sea, recuperaron todo el terreno que cayeron durante los primeros meses del año. En ese minuto el cobre estaba 11% superior a lo que estaba al inicio del año. ¿Qué pasa con los compuestos de litio? Y es lo que nos interesa en esta charla. Bueno, estas son estimaciones nuestras porque no hay precios de referencia ni para el carbonato ni para el hidróxido de litio, pero nosotros estimamos que habrían caído entre un 16 y un 17% durante estos 9 meses. O sea, ha sido un impacto importante considerando que ya el 2019 el precio de estos compuestos ya había caído. Por supuesto, el petróleo es el que acumula la mayor caída. Estos ya son datos que ustedes los conocen, pero igual quisiera comentarlos porque estoy agregando el litio. Entonces, dado que vamos a hablar de litio, es para poner en contexto lo que significa la industria del litio en comparación con otras industrias y la importancia para Chile, ¿cierto? Aquí comparamos y hablamos cuál fue la producción en Chile el año 2019. Tenemos el cobre con 5,8 millones de toneladas versus el litio, estamos hablando de 70.000 toneladas. Siempre al litio se le pone este apellido de LCE, que por sus siglas en inglés significa Lithium Carbonate Equivalent, es decir, todo lo llevamos a una unidad equivalente de carbonato de litio, en relación al contenido de litio en cada uno de los productos. Entonces estamos hablando que el año pasado la producción fueron 70.000 toneladas y con una participación de mercado entre 23 a 25%. O sea, en el litio hoy día éramos los primeros, hoy día estamos en segundo lugar, de ahí vamos a ver las participaciones de mercado, y en términos de reservas tenemos las principales reservas de litio del mundo. Entonces, ahora pasamos ya en profundidad a analizar y entender la industria del litio. Partimos con los recursos. Importante decir que el litio, como LI, que LI es su nomenclatura dentro de la tabla periódica de elementos, como LI, no se encuentra en la naturaleza. ¿Por qué no se encuentra en la naturaleza como LI? Porque el litio es altamente reactivo. Por lo tanto, se encuentra principalmente de dos formas, o como cloruro de litio, en salmueras continentales, en el océano, o también se encuentra en la forma de óxido de litio, principalmente en los minerales como las pegmatitas. La principal ventaja del litio tiene, y por qué es utilizado en baterías y en otras aplicaciones, pero su principal ventaja es su bajo peso atómico. Entonces, eso que permite, al tener un bajo peso atómico, permite que tenga una alta densidad de energía, es decir, que se pueda acumular mucha energía en un espacio pequeño. Esa es la principal característica del litio, y eso hace que cuando uno discute y uno conversa si es que el litio podrá o no tener sustituto, finalmente pasa por un tema de la naturaleza, de que es el elemento más que permite la densidad, energía más alta entre todos los elementos que están en la tabla periódica de elementos. Y por su poder reactivo es por eso también utilizado y tiene un elevado potencial electroquímico. Hoy día la producción de químicos de litio viene principalmente de salmueras continentales y de minerales de roca. Las salmueras geotérmicas tienen contenidos de litio interesantes, pero hoy día no se están extrayendo. Y el océano es de hecho el principal recurso de litio, pero las concentraciones en términos de partes por millón son muy, muy bajas. Entonces se requiere una tecnología tal que permita y que sea económicamente factible recuperar ese litio a partir del océano. En Corea hay varios proyectos en que están recuperando el litio a partir de los océanos, del agua de mar. Principales diferencias entre las salmueras y los minerales. Bueno, las salmueras es en el fondo una mezcla, una solución de sales que se encuentran bajo los salares. Estos salares se originaron en procesos de lixiviación volcánica que tienen miles de millones de años. Las salmueras no cristalizan, como ya les comenté, el litio en el caso de las salmueras se encuentra en la forma de cloruro de litio. Las salmueras contienen otras sales, como les decía, como magnesio, potasio, calcio, sodio,
Y los principales salares están en operaciones, el salar de Atacama hoy día, y el salar más grande del mundo con los mayores recursos de litio del mundo es el salar de Uyuni en Bolivia. ¿Qué pasa con los minerales? En los minerales el litio se encuentra en la forma de óxido de litio. Hay distintos tipos de minerales, el espodumeno, la petalita, la lepdolita, etcétera, pero principalmente son los yacimientos de espodumeno los que hoy día se encuentran en producción. Las concentraciones varían, pero en promedio más o menos se encuentran 6% de óxido de litio. Otros elementos que contienen son fierro, magnesio, sodio, potasio, etc. Hay otro tipo de minerales, por ejemplo las arcillas, que hicieron bastante noticia un par de meses atrás cuando Tesla anunció que iba a participar en un proyecto de litio en Estados Unidos que va a procesar litio a partir de arcillas. Hoy día no hay producción de litio a partir de arcillas, toda la producción de litio, de químicos de litio que se produce es a partir de salmuera y a partir de minerales. Bueno, centrémonos un poco en nuestra zona. Acá en Chile, Bolivia y Argentina concentran los principales recursos de litio del mundo. De hecho, se habla del triángulo del litio que está formado por estos tres países. Tenemos en Chile, en la zona norte, por supuesto, el principal salar es el salar de Atacama, pero también hay otros salares. Acá se muestran los dos más grandes, salar de Atacama, salar de Maricunga. En Maricunga tenemos el proyecto Blanco, que está desarrollando Minera Salar Blanco, que sabemos que tiene un acuerdo con Codelco. Codelco recién también recibió el permiso para iniciar una campaña de exploración en Maricunga. Y hay otros salares que son más pequeños, que son más complejos, porque también se encuentran muchos de ellos en áreas protegidas y que tienen menores concentraciones de litio. En el caso de Argentina, los salares están principalmente en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Hoy día hay dos salares en Argentina que están en producción. Ellos son el salar de Hombre Muerto, donde está la compañía norteamericana Livent, antiguamente llamada FMC. Está el salar de Olaroz, que es donde está una compañía que se llama Oro Cobre, que tiene capitales australianos y capitales japoneses. Y hay más de 50 proyectos en desarrollo en distintas fases, algunos que están muy iniciales en fases de exploración, otros que están un poco más avanzados. Bueno, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Es el litio un commodity? ¿Podemos hablar del litio así como hablamos del cobre, como hablamos del hierro? La verdad es que es bien complejo y aquí traigo este árbol de litio que lo elaboró en su minuto Rockwood Lithium. Rockwood Lithium hoy día es parte de Albemarle, ¿ya? Y aquí se muestran los distintos compuestos de litio. Entonces, en el caso de las salmueras o brines, en Chile se produce tanto carbonato de litio como hidróxido de litio. Estos dos componentes representaron el año pasado cerca del 72% de la demanda mundial. Es decir, gran parte de los compuestos de químico que hoy día se utilizan son los carbonatos y los hidróxidos. Ahora, dentro del carbonato y dentro del hidróxido hay muchísimas otras variedades, especificaciones. Tenemos los grados técnicos, los grados batería, y dentro de cada uno de estos grados hay distintas especificaciones. La verdad es que es bastante complejo este árbol de litio. A partir del carbonato de litio también se puede producir un producto que se llama cloruro de litio, a partir del cloruro de litio, litio metálico, y de ahí productos que tienen muchísimo más valor agregado, pero que obviamente tienen mercados más pequeños. El litio metálico es un producto que tiene bastante valor agregado. De hecho su precio hoy día es cerca de 10 veces el precio del carbonato de litio, pero es un proceso que el litio metálico se obtiene a partir de un proceso de electrólisis y que requiere alta energía. Por tanto, en general este producto se produce hoy día en lugares donde el costo de la energía es bajo. Y el hidróxido de litio en Chile se produce a partir del carbonato de litio, pero también hay otras formas que voy a comentar más adelante de cómo se puede obtener también hidróxido de litio. Pasando ya a las reservas y recursos. Lo que nosotros siempre miramos a la hora de analizar los recursos y reservas, miramos, ¿cierto?, los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
entendiéndose que, ¿cierto?, el recurso de litio es la cantidad de mineral que se ha medido de alguna forma. Hay distintas definiciones de recurso, pueden estar los recursos indicados, los recursos medidos, los recursos inferidos, pero hablamos de recurso cuando es algo que se mide. En el caso de los recursos de litio, por ejemplo, el mar no es parte, el agua de mar no es parte de estos recursos, porque todavía no se ha medido, no se sabe cuánto litio hay contenido en el agua de mar. De acuerdo entonces al Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia concentra los mayores recursos de litio con un 26%. Acá estamos hablando, el último dato, a enero de este año, de 80 millones de toneladas como LI. Ya, importante esto, como LI, es decir, se refiere como litio contenido. Cuando nosotros hablamos de la demanda, de la oferta, o nos referimos a los precios, hablamos en términos de LCE, como carbonato de litio equivalente. No lo anoté acá, pero por si no lo saben, para traspasar de LI a LCE hay que multiplicar por 5.32. Esa es como la fórmula estequiométrica, ¿cierto? Porque obviamente en algunos procesos hay más pérdidas que otros, en fin, pero la fórmula estequiométrica para pasar de LI a LCE hay que multiplicar por 5,32. O sea, si estamos hablando de 80 millones de toneladas como LI, son más de 400 millones de toneladas como carbonato de litio equivalente. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha corregido de manera permanente las reservas y los recursos, principalmente al alza. De hecho, si se fijan en este gráfico acá abajo, la barrita celeste es la que muestra los recursos. Entonces, el año 96, el Servicio Geológico de Estados Unidos hablaba de 13 millones de toneladas como LI de recursos de litio, y hoy día estamos hablando de 80 millones de toneladas. Este gran crecimiento en la cantidad de los recursos conocidos tiene que ver principalmente con el mayor atractivo que tiene esta industria. Durante los últimos 10 años ha habido muchísima actividad de exploración en litio, principalmente en Australia, en Argentina, también en Canadá, en Estados Unidos. Sabemos que Chile tiene condiciones especiales para el litio, por eso no ha habido mayor actividad exploratoria, pero esta mayor actividad exploratoria ha llevado a que obviamente los recursos, tanto conocidos como inferidos y medidos, aumenten. ¿Qué ha pasado con las reservas? Las reservas se han mantenido más contenidas y tiene que ver, sabemos que la reserva es aquella parte del recurso que es económicamente atractivo de explotar a los precios actuales. Entonces, el concepto de reserva tiene una connotación más económica que una connotación física de recurso. De hecho, si ustedes ven acá en el gráfico a la derecha, tenemos las reservas de litio y Bolivia no aparece dentro de las reservas. Es algo que para ser sincera con ustedes, es algo que yo no comparto. O sea, yo considero que Bolivia debiese ser parte de las reservas. ¿Qué es lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos? Dice, bueno, que el problema de Bolivia es que Bolivia tiene mucho magnesio. Las salmueras del Salar de Uyuni tienen mucho magnesio. El magnesio es un contaminante, hay que sacarlo, hay que removerlo, eso implica mayor uso de reactivos, de químicos para remover ese magnesio, por lo tanto tiene un costo más alto. Pero creo que hoy día la tecnología ha permitido abaratar los costos y si bien estamos en una situación de precios bajos, no obstante ello, los precios van a ir al alza y nuevamente van a recuperar terreno y yo creo que Bolivia desde el punto de vista económico y atractivo de como salar, hace sentido que sea considerado como reserva. Pero bueno, son las definiciones y aquí nosotros seguimos los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, que como les decía, Chile concentra el 52% de las reservas del mundo. Aquí está principalmente, esto es casi todo, yo me atrevería a decir un 90-92% lo que es el Salar de Atacama, ya también se incluyó al Salar de Maricunga, y con respecto a los otros salares tampoco hay mucha información. Bueno, habiendo revisado entonces los recursos y las reservas de litio, vamos a partir hablando ahora de la demanda. El mercado del litio, nosotros estamos estimando una demanda de aproximadamente 289.000 toneladas. Estas son toneladas como LCE, ¿ya? Carbonato de litio equivalente. Estamos hablando de una industria que vale cerca de los 3 billones. Interesante que es una industria que si bien con mucho potencial, pero su valor es bastante pequeño si uno lo compara con el valor de la industria del cobre, el valor de la industria del hierro o del aluminio o de otros metales.
El segmento baterías, hoy día en lo que es electromovilidad, representa ya un 33% de la demanda global. Entonces aquí yo he dividido los tres drivers, fundamentos de la demanda de litio, en primero todo lo que tiene relación con electromovilidad, que aquí tenemos baterías para autos y buses eléctricos. ¿Cuáles son los fundamentos acá? Principalmente el cambio climático. Sabemos que todos los países y o sea, los gobiernos, las empresas han establecido objetivos bastante ambiciosos con respecto a reducir el cambio climático. El transporte representa cerca de un 25% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Por lo tanto, hay que hacer algo, y esa decisión, si uno ve lo que han dicho los distintos gobiernos y las mismas empresas, es algo que ya viene, que no hay pie atrás, aun cuando estemos viviendo una recesión que no tiene precedentes. El tema de la electromovilidad vino para quedarse. Entonces, este es un fundamento, y hoy día ya el uso del litio en autos eléctricos e híbridos y buses ya representa un 33% de la demanda global. Hay otro 65% de la torta que tiene que ver con la economía global. Y aquí también se incluye baterías, pero por ejemplo las baterías de los celulares, la batería de todos los artículos electrónicos, son ya mercados que ya tuvieron su tasa de crecimiento fuerte, que ya en el fondo ya crecieron lo suficiente y están en una etapa más de madurez. Entonces, este tipo de aplicaciones ya crece de manera más cercana o más de acuerdo a lo que es el ciclo de la economía. Correlacionan más con el ciclo de la economía, y obviamente aquí los drivers son, bueno, cuánto crece la economía, el factor pandemia, el tema de la relación entre China y Estados Unidos. Entonces aquí tenemos un segmento importante que hoy día representa un 65% de la demanda, que tiene que ver con estos factores. Importante decir que no solamente son baterías, o sea, también el litio se usa en muchísimas otras aplicaciones. El carbonato de litio, por ejemplo, se usa en vidrios, se usa en los recubrimientos de cerámicas. El hidróxido de litio se usa en grado técnico, se usa, por ejemplo, en las grasas lubricantes, porque el hidróxido de litio le aporta viscosidad a las grasas lubricantes. Entonces, este segmento, por ejemplo, correlaciona muy directo con el mercado automotriz. Entonces, obviamente, en situación de pandemia, cuando hay un flujo de transporte muchísimo menor, muy acotado, entonces obviamente hay menor consumo de grasas lubricantes y menor necesidad de hidróxido de litio para este uso. El cloruro de litio también se utiliza, por ejemplo, en equipos de aire acondicionado. Entonces, lo que permite el cloruro de litio es absorber la humedad. Entonces, esto está muy relacionado con la construcción, por ejemplo, de nuevos malls, hospitales, que necesitan nuevos equipos de aire acondicionado, equipos grandes, y eso también afecta la demanda por cloruro de litio. Obviamente, en esta época de pandemia también hemos tenido un retroceso en toda esa actividad y un menor consumo de cloruro de litio para esto. Entonces, tenemos este 65% de la demanda que correlaciona muy directo con la economía. Después tenemos un 2% de la demanda que está relacionado con aplicaciones médicas. Aquí es interesante porque si uno googlea la palabra lithium, que es obviamente litio en inglés, ¿qué aparece? Lo primero que aparece es, por ejemplo, la canción de Nirvana. Nirvana tiene una canción que se llama Lithium, que hace alusión a las pastillas de litio que se toman para el tratamiento de, por ejemplo, desórdenes bipolares, de la depresión. Entonces, muchas veces el litio ha sido conocido por este uso, pero este uso representa menos del 2% de la demanda global. ¿Cómo evoluciona esta aplicación? Bueno, básicamente cómo evoluciona la población, no solo en términos de números, sino que también en términos de otros aspectos, digamos, psicosociales de la población y que requieren más de este tipo de tratamiento. Entonces tenemos una demanda de cerca de 290.000 toneladas, una industria de 3 billones, y que hoy día un tercio de la demanda por químicos de litio ya se utiliza en lo que es electromovilidad. Aquí me quiero detener un poco en batería y hacer un poco, no voy a entrar en un análisis químico muy profundo, pero es importante entender cómo funciona una batería ion litio para poder proyectar y entender el uso futuro del litio en esta aplicación.
Las baterías tienen principalmente tres componentes. Estamos hablando de un cátodo, que es el ánodo positivo, un ánodo, que es o sea, el ánodo, que es perdón, el cátodo es un electrodo positivo, el ánodo, que es un electrodo negativo, y tenemos entre medio un electrolito. Entonces, el litio, lo que se necesita dentro de la batería es el litio como Li, ¿ya? O sea, que sea carbonato, que sea hidróxido, en principio no es tan relevante, porque lo que se requiere es el Li, pero el Li, el ion litio, el litio como tal, ya les comentaba que no se encuentra en la naturaleza, porque es reactivo. Por lo tanto, tiene que usarse de alguna forma, ya sea como carbonato de litio o como hidróxido de litio. Entonces, el litio es un componente de material de cátodo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la batería se carga, los iones de litio se mueven del cátodo, que es el electrodo positivo, hacia el ánodo. Y cuando la batería se descarga, al revés. Y esta membrana por la cual pasan los iones de litio cuando tanto se carga, se descarga, es lo que se llama el electrolito. Acá hay también una membrana separador, pero este componente acá es electrolito. Hoy día es como una membrana, es como un gel, en realidad, el electrolito. Y que por acá pasan los iones de un lado hacia el otro. Esto es súper relevante porque estas configuraciones están cambiando. Hoy día hay muchísima investigación y desarrollo en torno a cómo hacer estas baterías más estables. Todas las baterías tienen básicamente la misma configuración. O sea, esto podríamos decir es una celda de ion litio de un celular, por ejemplo, del iPhone, y también de un auto. Pero obviamente los requisitos, los requerimientos de una batería, de una celda en un celular son muy distintos que en el auto. Principalmente tienen que ver con la performance. En los autos eléctricos, la gran hoy día barrera, una de las grandes barreras es el tema de la autonomía, que ha ido siendo resuelto, pero en el fondo lograr una mayor autonomía en que el auto pueda operar 100% con el motor eléctrico, con la batería, y no requiera recambio. Entonces, se necesitan baterías que permitan una mayor autonomía, pero además que sean estables. No sé si han visto en las noticias, o sea, hay muchos casos de baterías de litio que frente a condiciones, por ejemplo, de alta temperatura, explotan. Entonces, la industria, han habido casos, de hecho, un Tesla salió hace un tiempo atrás que en un estacionamiento en Shanghai había explotado, y obviamente el responsable de la explosión es la batería. ¿Y quién es el responsable de la explosión dentro de la batería? El litio. Entonces, por eso la industria y todos los esfuerzos están en buscar una batería que tenga una alta performance. Cuando hablo de performance me refiero a que permita una alta autonomía, que tenga una buena potencia, pero además que sea estable. Entonces, frente a condiciones cambiantes de temperaturas, por ejemplo, que la batería no pierda sus cualidades, sus características y obviamente no explote. Entonces, ese es el tema hoy día crítico. Y se está trabajando en materiales de cátodo, en ánodo y también electrolito. Dentro de los otros materiales de cátodo, yo me imagino han escuchado hablar del cobalto. El litio acá no va solo. El litio no va solo, hay distintos, en la lámina siguiente les voy a comentar, pero el litio va mezclado con otros minerales, ¿bien? Y esos otros minerales también tienen que buscar cuál es la configuración óptima para hacer que esta batería tenga más performance y sea más estable. Lo más tradicional es el uso de cobalto, pero el cobalto tiene condiciones bastante complejas en su producción. El 80% de la producción de cobalto primario viene del Congo. Sabemos que la minería artesanal en el Congo es cerca de un 15%, y por tanto es muy difícil hacerle la trazabilidad a ese cobalto. Otros materiales de cátodo son el níquel, el manganeso, los fosfatos. De materiales de ánodo, principalmente hoy día los ánodos son de grafito, pero también se está trabajando en otros ánodos que podrían contener litio. Y los electrolitos, que les digo que es como este gel, que es por donde pasan los iones de litio de un lado a otro, los electrolitos también hoy día contienen litio, pero se están trabajando en electrolitos sólidos, y eso le daría una mayor estabilidad a la batería. Aquí un poco el resumen de cuáles son los materiales de cátodo. O sea, me voy a centrar solamente en los materiales de cátodo, que son donde el litio se ubica, digamos. ¿Cuáles son los otros compañeros del litio? Hoy día un tercio representa de los materiales de cátodo que se utilizan, los que se llaman los LCO, que es litio cobalto o óxido de litio cobalto, que este es la tradicional batería
que se utiliza en todos los dispositivos electrónicos. Después están las NCM, que son baterías con níquel, cobalto, manganeso, NCA, níquel, cobalto, aluminio. Esta batería es la que utiliza Tesla, por ejemplo. Después están las LFP, que son litio, fosfato, hierro, y que esta batería es la que utiliza, por ejemplo, BYD. Los buses que tenemos hoy día del Transantiago son baterías que tienen litio, fosfato, hierro. Y también están las baterías que se llaman litio, manganeso, óxido. Bueno, esto pareciera ser, o sea, es complejo, pero la verdad es que es muy relevante porque va a determinar a la hora de qué tipo de producto usar. Ya les había dicho que en el fondo lo relevante en una batería es el ion litio, pero también tenemos que ver si, bueno, si ese ion litio, o sea, si ese litio que va dentro de la batería va a venir de un carbonato o va a venir de un hidróxido. En un comienzo uno podría pensar, bueno, esto es una decisión económica, cuál sea el producto de menor precio, y en general siempre tradicionalmente el carbonato ha tenido un menor precio que el hidróxido. Entonces, tradicionalmente la mayoría usa carbonato, pero hoy día la tecnología está cambiando y principalmente está migrando de materiales de cátodo de alto contenido de cobalto a un menor contenido de cobalto. ¿Y por qué menor contenido de cobalto? Principalmente porque la industria no quiere depender del cobalto del Congo. O sea, tiene principalmente un tema de, podríamos decirlo, geopolítico y también un tema de sustentabilidad y de ética, principalmente, que las compañías, tanto como Tesla, como el mismo Apple dijo que en sus dispositivos electrónicos no quería tener cobalto del Congo, entonces están migrando hacia otras tecnologías. Aquí yo puse, por ejemplo, la NCA, que esto es níquel, cobalto, aluminio, que es el material que utiliza Tesla. Las baterías que tienen un contenido de níquel elevado tienen un mejor desempeño si es que utilizan hidróxido en vez de carbonato como fuente. Entonces yo acá marco en rojo, en esta elipse roja, los materiales de batería que pueden usar hidróxido, y aquí los que usan carbonato en gris. Y aquí tenemos un terreno intermedio que pueden funcionar tanto con carbonato o como con hidróxido. Entonces esto es súper relevante a la hora de que uno, por ejemplo, está evaluando una planta, el tema, por ejemplo, SQM, cuando anuncia sus expansiones, y tiene que ver, tomar la decisión si se va por la línea solo el carbonato o por la línea del hidróxido, tiene que ver con cuáles son las expectativas a futuro de los usos tanto de carbonato o de hidróxido en este tipo de materiales. Bueno, habiendo tenido esa introducción del mundo de las baterías, ahora ya hablo de la demanda más general. Quisiera acá poner en contexto lo que ha sido la demanda por químicos de litio en los últimos 10 años. Aquí tenemos, en la década de los 90, el mercado estuvo marcado por la entrada de las baterías de ion litio en el mercado. O sea, el año 92 fue la Sony quien introdujo la primera celda de ion litio en el mercado. En ese entonces, las baterías eran principalmente de níquel cadmio, ¿ya? Y en menos de 10 años, o sea, ya el año 98, 99, las baterías de ion litio representaban un 90% del mercado. Esta década estuvo marcada para la industria del litio, por la entrada de SQM. SQM empezó a producir el último trimestre de 96 y al 97 ya ingresó al mercado con una política de precios bien agresiva, porque previo a la entrada de SQM, el mercado principalmente era satisfecho, digamos, la oferta por mineral de roca, por las pegmatitas. Entonces SQM entró con una política de precios, que lo vamos a ver más adelante, bastante agresiva, y con el objeto de ganar mercado. Y estaba en este proceso cuando se vino la crisis asiática. Interesante notar que la crisis, cuando ocurrió la crisis asiática, la economía mundial, o sea, a pesar de esta crisis, la economía mundial creció un 2,5%. La demanda por litio cayó un 2%. ¿Por qué cayó la demanda por litio? Porque obviamente afectó y partió esta crisis en Asia, afectando de manera importante lo que es el consumo y la demanda por baterías. Después tenemos, de la década del 2000 al 2010, del año 2000 al 2010, tenemos ya una consolidación en la industria de las baterías, o sea, las baterías ya habían alcanzado este 90% de participación de mercado, y ya un crecimiento más de acorde a una madurez.
¿cierto? Empiezan ya también a ver las primeras señales de la electromovilidad, pero todavía no estaba esta tendencia tan marcada. Y se viene la crisis subprime el año 2008, y aquí la demanda por químicos de litio cayó un 10,7%, en un contexto en que la economía mundial cae un 1,7% producto de esta crisis. ¿Por qué la demanda de litio cayó tanto? Fue como una especie de sobrereacción. Tiene que ver principalmente porque durante el periodo de crecimiento post los años 90, había mucha expectativa por parte de la demanda, entonces había mucha acumulación de inventario, sobre todo inventario estratégico, a lo largo de toda la cadena. Entonces, eso que lleva a que, enfrentándose a una crisis, las empresas empezaron a hacer toda una reoptimización de inventario, y finalmente la demanda real, que incluye lo que es consumo más inventario, tuvo un ajuste a la baja de manera importante. Y bueno, después a partir de 2010 tenemos esta última década en la cual ustedes ven el crecimiento exponencial prácticamente a partir de 2016 en la demanda por químicos de litio. Tenemos, de hecho, con crisis y con pandemia y todo, tenemos una tasa de crecimiento promedio de 10,8% en la década. Y aquí esta década está marcada por la electromovilidad. La electromovilidad, esto es crítico porque, o sea, si pensamos en términos de cuánto litio tiene una batería de un auto versus cuánto litio tiene una batería de un celular, o sea, un celular tiene gramos de litio versus que un bus, por ejemplo, como el de BYD, el K9, que es el bus que transita acá por nuestras calles, esa batería tiene cerca de 350 kilos de carbonato de litio. Entonces, obviamente, el impacto es gigante. Se nos viene la pandemia y el primer trimestre del año 2020 es un trimestre muy malo. Las ventas de autos eléctricos en China cayeron cerca de un 40%. O sea, obviamente aquí hay un efecto muy adverso desde el punto de vista de, obviamente, de los cierres, de los lockdowns, pero también tiene que ver con un menor ingreso disponible de las personas. O sea, esta crisis ha sido tan profunda, ha tenido un impacto en el desempleo tan grande, que dado que estos autos eléctricos todavía son caros, o sea, si uno lo compara con un auto a combustión, todavía no se da la igualdad o la equivalencia entre lo que significa el costo de un auto eléctrico versus el costo de un auto a combustión. Por tanto, uno podría decir que comprarse un auto eléctrico hoy día casi que es como un bien de lujo, un bien superior, como decimos en economía. Entonces, obviamente con una caída en los ingresos permanentes, la demanda por autos eléctricos cae de manera importante. Con todo, nosotros estamos proyectando que la demanda podría caer entre 4,5 y 1, e incluso aumentar un 1% este año, pero nuestro escenario esperado es una caída de 1% para este año, en un contexto que el PIB mundial caería cerca de un 4%, eventualmente un poco más. ¿Qué se viene a futuro? Acá me quiero centrar en la electromovilidad. Hoy día nosotros estamos proyectando, yo les hablaba de la demanda global de químicos de litio de cerca de 290.000 toneladas, y nosotros estamos proyectando 89.000 toneladas exclusivamente para el uso de autos eléctricos. Antes, yo pongo antes, me refiero, si hablamos en enero, o sea, antes que o diciembre del año pasado, la estimación previa a COVID, estábamos hablando de 105.000 toneladas. O sea, acá hubo un ajuste de casi 16.000 toneladas a la baja para 2020 y también un ajuste hacia adelante, porque vimos que la situación no solamente afecta a la demanda, sino que también a la oferta. O sea, aquí el caso, por ejemplo, Samsung, LG, que son dos de los players más relevantes en la industria de batería, anunciaron cierre de sus plantas en Estados Unidos. Entonces, pese a todo, y dado los esfuerzos que los gobiernos están haciendo y los objetivos en términos de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, es que estamos proyectando un crecimiento de la demanda. Esto solamente es litio para vehículos y buses eléctricos, y que en los próximos 10 años se incrementaría en 8,5 veces. Acá tengo el detalle de cuáles son las compañías automotrices, porque aquí no es llegar y proyectar de acuerdo a una tasa de crecimiento y decir ya un 2, un 3%, sino que esto es, la idea es proyectar en función de cuántos autos esperados, qué tipo de auto, qué tipo de batería van a usar, y en función de esto proyectar. Les decía recién que hoy día el segmento electromovilidad representa un 30% de la demanda, un 33% de la demanda. Hacia 2030 nosotros esperamos que este segmento electromovilidad sea un 80% de la demanda
de químicos de litio. ¿Qué esperar para el mercado global? Ahora tenemos nuestra proyección para el mercado global. Acá hay tres escenarios distintos. La curva azul que ven por acá arriba es un escenario optimista, en que pensamos que va a haber una recuperación más del tipo B, y que muchos de los planes después de la pandemia en el fondo se van a acelerar. En ese escenario llegamos al 1.200.000 toneladas hacia 2030, que es un escenario muy parecido al escenario base que nosotros teníamos previo al COVID. Es decir, hemos ajustado a la baja bastante la demanda producto del COVID, pero en el fondo lo que estamos haciendo más que ajustarlo a la baja en realidad es un retraso, un retraso en 12, 18 meses. Ahora, esto igual hay un grado de incertidumbre y puede ser que a partir de 2025 esto se acelere y que tengamos esta recuperación más rápida, pero de acuerdo a la información que manejamos a la fecha, creemos que este es el escenario más probable. Hay un escenario de demanda baja, pero a este escenario la verdad es que le asignamos muy poca probabilidad. O sea, estamos hablando de que pasar hoy día de una demanda de 290.000 toneladas a una demanda superior al 1.000.000 de toneladas hacia 2030. Entiendo que no me queda mucho tiempo, pero ahora ya pasamos a la oferta de litio. Como les decía, hoy día la producción de litio se obtiene a partir de minerales de roca y también a partir de salmueras. Entonces, acá yo hice este esquema como para explicar cuáles son estos dos caminos. Entonces, el litio de salmueras se encuentra en la forma de cloruro de litio, ¿cierto? Los principales productores son SQM, Albemarle. Acá en Chile, Livent en Argentina, Oro Cobre, y hay otros en China. A partir de estas salmueras, que estas salmueras están contenidas bajo ortosalares, ¿cierto? Lo que se hace es que se bombea esta salmuera, se concentra en pozas de evaporación. Si es que acá partimos con un litio contenido de 1%, se evapora hasta alcanzar, por ejemplo, un 6% de concentración, y esa salmuera concentrada va a la planta química. En el caso de SQM, esta planta es la planta Salar del Carmen. En el caso de Albemarle es la planta La Negra, donde se produce, o sea, básicamente el proceso es remover las impurezas como el magnesio, por ejemplo, y concentrarla y, digamos, reaccionarla con ceniza de soda, que es carbonato de sodio, para producir el carbonato de litio. A partir del carbonato de litio se le adicionan otros reactivos, incluyendo cal, por ejemplo, y se obtiene el hidróxido de litio. En Chile, el único que produce hidróxido de litio es SQM. Albemarle produce hidróxido de litio en Estados Unidos. Entonces, lo que hace Albemarle es que produce su carbonato de litio en Chile, lo exporta a Estados Unidos, y en Estados Unidos se produce el hidróxido de litio. Es un hidróxido de litio monohidratado. En el caso de las pegmatitas, que es el otro camino, tenemos el litio que se encuentra en la forma de óxido. Aquí el principal player es Talison, que están en Australia, cuyos dueños son Tianqi con un 51% y Albemarle con un 49%. Hay otros depósitos que se explotan hoy día en Australia, como está el depósito de Mount Cattlin por Galaxy Resources, está Pilbara. Hay varios depósitos que se están hoy día explotando en Australia y en China también. A partir de este concentrado que se obtiene de litio, se produce un compuesto que se llama sulfato de litio. Hoy día todo el sulfato de litio se produce en China. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Tianqi y Albemarle? Producen un concentrado de litio en Australia, lo exportan a China, y en China lo convierten a sulfato de litio. Lo interesante de acá es que a partir de esta solución de sulfato de litio, se puede producir de manera indistintivamente, digo, o carbonato de litio o hidróxido de litio. Entonces, esta es la principal ventaja que tienen las pegmatitas o los productores de litio a partir de minerales, es que dependiendo de las condiciones de mercado, pueden producir o el carbonato o el hidróxido. A diferencia de las salmueras, no existe una tecnología actual que permita producir hidróxido directamente a partir de la salmuera. O sea, para producir hidróxido tienen que producir el carbonato. Entonces, eso es una ventaja que las pegmatitas tienen, una ventaja comparativa en términos, uno, de costo, y en términos también de la flexibilidad y de la capacidad de adaptarse a los distintos escenarios de mercado. Prontamente va a haber producción de hidróxido en Australia. Hidróxido está impulsando ya agregar valor
a la industria, y están los proyectos de TNT. SQM ha dicho que va a esperar hasta enero del próximo año, o el primer trimestre más bien del próximo año, para tomar la decisión con respecto a producir hidróxido de litio en Australia. Con respecto a la evolución de la oferta, bueno, acá tenemos algo también de historia, últimos 6 años de 2013 a 2019, tenemos la evolución de las salmueras y de las pegmatitas. Como ven en este gráfico, en el tiempo han aumentado la participación de los minerales. Las salmueras, ¿qué es lo que pasa con las salmueras? Las salmueras son muy complejas de desarrollar, son proyectos, la hidrogeología de las salmueras son muy complejas. Entonces, pasa, por ejemplo, lo que le ha pasado a Orocobre, que después de 10 años aún no lograba producir de acuerdo a la especificación que requiere, porque cuando se hacen las campañas de exploración, se recogen muestras, ¿cierto? Y a partir de esas muestras se hacen las estimaciones de reserva, se hacen los modelos de proceso, pero después cuando empiezan a bombear y empiezan a producir a una escala mayor, se dan cuenta que esa composición química de la salmuera es distinta. Entonces, ahí hay un tema súper complejo en el desarrollo de los proyectos de salmuera, llevan mucho más tiempo, versus un proyecto de minerales que es mucho más simple, y en 4 o 5 años un proyecto de minerales partiendo de cero, me refiero de un greenfield, ya puede entrar en producción. Esa ha sido la razón por la cual la participación de los minerales ha aumentado, y con ello, hasta el año 2018-2019, nosotros vimos mucha acumulación de inventario, y eso es lo que llevó a la baja de los precios. En términos de participación de mercado, aquí hay que verlo, la participación de mercado uno la puede ver desde dos aristas. Uno, desde donde el litio se origina, como la fuente, y dos, donde se produce el compuesto de litio. Esto es súper relevante porque muchas veces yo he escuchado hablar de que no, que en Chile no se agrega nada de valor al litio. Eso no es tan así. O sea, de hecho, el producto que produce tanto SQM como Albemarle acá en Chile es un producto que va directamente a la industria de batería. No necesita ningún tipo de reproceso o de agregación de valor afuera. No así lo que producen los australianos. Los australianos producen solamente concentrado, y en China se convierte y se producen los productos de grado batería. Entonces, si nosotros vemos acá por player, hoy día TNT es el principal productor, tiene un 23%, estos son datos a 2019, aquí TNT está considerado como solo, sin Albemarle, yo los separo acá, SQM le seguía con un 14, Albemarle un 13, y el resto, y tenemos otros minerales con un tercio. Ahora, si nos vamos por producción de químicos de litio, acá China tiene un 54%, porque claramente todo el mineral que se produce en Australia se procesa en China, y por eso China tiene hoy día un 54% de participación de mercado, y Chile le sigue la estimación a 2019, insisto, porque este año nosotros estamos estimando que va a aumentar. SQM este año va a aumentar bastante su producción, de hecho ya está produciendo a un ritmo de 70.000 toneladas por año, por lo tanto estimamos que la participación de mercado de Chile este año podría llegar incluso a un 30%. ¿Qué pasa con los precios? Y con esto ya voy terminando. La verdad es que esto es súper relevante. El litio no se transa en la bolsa, o sea, no hay contratos de litio, y una de las razones, yo diría, hay dos razones. Uno, porque obviamente no tiene características de commodity como tiene el cobre, tiene muchas especificaciones distintas, pero también hay un tema complejo que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de tener bodegas. En cobre sabemos que hay inventarios, hay bodegas, y que los precios se transan en función de los stocks, ¿cierto? En el caso del litio, por ejemplo, es muy complejo, no se puede almacenar por mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, si se tiene hidróxido de litio en inventario, cada cierto tiempo se tiene que reprocesar, porque estos productos químicos van perdiendo, con las condiciones ambientales van perdiendo sus características, ¿cierto? Entonces, es muy complejo poder tener inventarios, por ejemplo, de carbonato de litio o de hidróxido de litio. Entonces, no existe un precio único. Por lo demás, hay distintos tipos de contratos. Hay contratos que son contratos spot, hay contratos de largo plazo, entonces es muy complejo. Y estas son estimaciones propias de la evolución del precio tanto del carbonato de litio como hidróxido. Vemos acá en la década de los 90, los precios estaban entre los 4.000 y 5.600 dólares la tonelada, y después, el año 96, con la entrada de SQM, que ya les comentaba, con una política de precio más agresiva, aprovechando las ventajas que tiene en costos, por supuesto, por sobre los minerales, SQM entra de manera muy agresiva y bajando precios, pero luego viene el crecimiento de la demanda del mercado de batería,
y la oferta estaba ya bastante restringida. Entonces los precios comienzan a subir, después tenemos un ajuste, ¿cierto?, por la crisis subprime, y después viene el alza, que es un alza, o sea, no vista en otros commodities en esta época, ¿cierto?, entre el año 2015 y 2018, que aquí tienen que ver, se conjugan dos factores. Primero, un factor demanda, expectativas de demanda. Aquí ya estaba, o sea, coincide con la demanda, como les mostraba en el gráfico anterior, creciendo una demanda al 12-14% promedio por año, las expectativas con respecto a la electromovilidad, pero también había cierta incertidumbre con respecto a la oferta. En esa época, acuérdense que había también una situación compleja entre Corfo, SQM, estaba la renegociación de los contratos, entonces había incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar con los proyectos en Argentina, entonces todo eso llevó a mucha especulación y a alzas en precios. ¿Y qué pasa después de 2018? Se desploma. ¿Ah? Aquí no es que la demanda haya caído, no es que el mercado del litio haya perdido atractivo, sino básicamente hay una normalización del mercado. Como en todos los mercados, cuando el precio empieza a subir y sube y sube, obviamente eso incentiva la entrada de mayor oferta. Entonces, este periodo coincide acá con, nosotros hacemos seguimiento a todos los proyectos de litio en el mundo, más de 100 proyectos en el mundo, y eso hace que obviamente aumente los recursos, las reservas, entren proyectos en producción, sobre todo en Australia, y tenemos una situación de sobreinventario de litio. Y eso lleva a esta caída abrupta, la cual ha seguido. Nosotros ahora, si uno ve los precios FOB exportación, se está exportando incluso a $4.000, oro cobre de Argentina está vendiendo a $3.000, pero obviamente es un producto de muy baja calidad que tal vez no es comparable con los productos que vende SQM o Albemarle. Si vemos el promedio, estos son precios nominales, de la década, estamos viendo promedios de 7.500 para el carbonato y 9.900 para el hidróxido. Entonces, la verdad es que proyectar precios del carbonato, del hidróxido de litio, es bastante complejo. No hay muchas dudas con respecto a la demanda. Hay bastante certidumbre. Sabemos que la demanda va a crecer al menos un 10% promedio por año en los próximos 10 años. Hay más incertidumbre con respecto a la oferta. ¿Qué va a pasar? Hemos visto que la pandemia ha traído una reestructuración del mercado. Hay empresas que estaban en Australia ya produciendo, que han quebrado, que han sido compradas por otras empresas. Los proyectos llevan tiempo, sobre todo la salmuera. Así que creemos que hacia finales de esta década, después de 2025, el mercado ya debiese volver a equilibrarse y volver a precios en torno a los $9.000, $10.000. Pero la verdad es que es súper complejo proyectar precios. Si nosotros estábamos acá el 2009, 2010, jamás íbamos a imaginar que el precio iba a llegar, el precio promedio del hidróxido iba a llegar a los $16.000. Y cuando estábamos ahí, jamás pensábamos que iba a llegar el carbonato a los $4.000. La verdad es que es un ejercicio bastante difícil el de proyectar, pero sí sabemos que a futuro los fundamentos de la demanda de litio son muy, muy sólidos. Y para terminar, algunas reflexiones finales. Bueno, los precios de los metales en general hoy día estamos viendo como una racha súper positiva, súper favorable, recuperación de la economía china, tanto en usos tradicionales como en nuevas tecnologías que tienen que ver con las renovables, la electromovilidad. En lo más reciente, lo que decía, factor vacuna, factor Biden, o sea, potenciar hacia un mundo más sustentable, y eso obviamente va a requerir de minerales que nosotros producimos, que es cobre y litio. Pensando en el litio, creemos que todavía hay espacio para que los precios del litio puedan caer un poco, porque la demanda efectivamente fue muy débil durante el primer semestre del año, aunque se está recuperando, pero igual la demanda fue muy débil y todavía habían inventarios acumulados, entonces todavía los precios podrían bajar. Sin embargo, las perspectivas de mediano plazo son muy favorables por la electromovilidad. ¿Qué factores mirar hacia largo plazo? Tiene que ver, yo diría, con dos factores. Primero, el reciclaje. Hoy día se recicla litio, pero la verdad es que es bastante acotado el reciclaje, porque el contenido de litio que hay en una batería de un celular, por ejemplo, es muy bajo, es menor. Por lo tanto, se requiere de mucha economía de escala para hacer que el reciclaje sea atractivo. Pero en el caso de, pensemos, una batería de un bus, como les decía, que puede tener hasta 350 kilos de carbonato de litio, obviamente el reciclaje va a ser no algo que quizás se vaya a recuperar, sino que se va a tener que recuperar o darle una segunda vida a estas baterías. Y también la entrada de nuevas tecnologías. O sea, aquí está el tema de, por ejemplo, el hidrógeno verde.
y ver si el hidrógeno verde efectivamente compite o no con la tecnología de ion litio. O sea, esos son los temas que vamos a ver más allá de 2030, o un horizonte pensando ya más de largo plazo. Y con eso termino, y muchas gracias, y ahora me imagino pasamos a la ronda de preguntas. Así es. Muchas gracias, Daniela, por tu exposición. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Yo quisiera partir con hacerte yo mismo una pregunta. Hace poco salió una columna en La Tercera respecto al hidrógeno verde y las perspectivas que se han planteado en esa energía. Y se hacía una comparación con una situación similar que ocurrió con el litio a partir del 2010, pero en la columna se planteaba cómo Chile no aprovechó esas oportunidades y estaría hoy perdiendo, según decía el analista ahí, o la persona que elaboró la columna, estaría perdiendo el segundo lugar que tenía a nivel mundial en materia de producción de litio. Quiero saber si eso es así, y si es así, ¿qué es lo que Chile no ha hecho para aprovechar las oportunidades que brinda la industria del litio? A ver, yo creo que hay varias preguntas en una, pero básicamente tiene que ver con que nosotros en Chile tenemos una situación, una regulación especial. En Chile el litio no es concesible, entonces obviamente hay una situación que quizás ha sido poco favorable para la actividad de exploración. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, Argentina, si bien tiene depósitos, tiene menos litio que Chile, depósitos que son menos atractivos que los depósitos chilenos, pero ha habido mucha actividad de exploración porque allá el litio, si bien es declarado como sustancia estratégica por las provincias, pero no tiene limitaciones con respecto a su actividad de exploración y explotación. Entonces, quizás ahí ese tema ha trabado un poco el desarrollo. ¿Ah? Pero también pensando un poco más en lo que es dar valor agregado, yo creo que hay una pregunta quizás que uno tiene que hacerse con respecto a, bueno, ser el primer lugar, ser el número uno por ser el número uno, solamente por producir más tonelaje. Australia nos superó, pero Australia, como yo comentaba, Australia produce concentrado de litio, no produce un producto de valor agregado. El producto que exporta Australia tiene que ser reprocesado. Por ponerle un ejemplo, Australia, el concentrado de litio que produce Australia hoy día se vende a $300. Lo máximo que ha alcanzado su precio en el pic del 2016-2017 fue cerca de $800. En el PIC Chile producía un producto que se estaba vendiendo a $15.000. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, quizás, claro, efectivamente Australia nos superó en términos de cuánto producir, porque hubo mucha actividad exploratoria y hubo aumento en producción, pero no así en valor. En Chile sí se produce un producto que tiene valor agregado porque se usa de manera directa en la industria. Entonces, por eso es súper complejo verlo y la respuesta, porque no tiene que ver solamente con aumentar producción por ser el número uno, sino que también qué tipo de producto estamos haciendo. ¿Ah? Eso es súper relevante. Con respecto al hidrógeno, bueno, la verdad es que Chile tiene un potencial de hidrógeno gigante y estamos en un contexto que también lo está favoreciendo, que tiene que ver con la baja en el precio de la energía de las renovables. Hace 10 años atrás no hubiese hecho sentido porque todavía no eran costo efectivas las renovables, hoy día sí lo son. Tenemos energía solar, pero no solamente basta con tenerla, sino que sea accesible. Entonces, desde esa perspectiva, el hidrógeno verde hace mucho sentido. La oportunidad estamos viendo que el gobierno lo ha puesto como prioritario el Ministerio de Energía, en tener una agenda. Ahora se está trabajando en el tema regulatorio, porque obviamente tiene que ir de la mano con el tema regulatorio. Y pensando más en largo plazo, desde el punto de vista de la industria, en algunas aplicaciones se cree que el hidrógeno podría sustituir al litio. Por ejemplo, tiene que ver con redes, por ejemplo, de buses o de camiones, que eventualmente, por todo el tema logístico también, porque la logística es bien compleja, podría ser más eficiente que funcionaran a hidrógeno que a motor eléctrico con batería de ion litio. En lo que es vehículos livianos, mi apuesta es más por la electromovilidad con baterías de ion litio. Ahora, siempre hay que pensar que van a haber distintas tecnologías y yo creo que de alguna u otra forma todas van a convivir. No, aquí no creo que haya una situación como que el mundo se vaya 100% para el hidrógeno y se olvide de la electromovilidad con batería. Va a haber una combinación de distintas tecnologías.
Eso, no sé si respondí tu pregunta, pero es un Muchas poco lo que gracias. se me... Guillermo Garín me pregunta si las ventajas, qué ventajas tiene la industria minera chilena en materia de producción y comercialización de litio respecto a China y a Australia. Bueno, tiene muchísimas ventajas. Principalmente tiene que ver con el recurso. ¿Ah? El Salar de Atacama tiene lejos el mejor recurso de litio del mundo, en términos de la concentración de litio, pero también en términos de la concentración de potasio. ¿Ah? Entonces, obviamente, eso tiene un impacto súper relevante porque permite, si, a una misma escala, por ejemplo, producir litio, pero también tener coproductos como el potasio. Entonces tiene una elevada concentración si nos comparamos con los salares argentinos o con salares que también hay en China, tiene muchísima más concentración. Además, tenemos una tasa de evaporación, porque recordemos que el salar de Atacama está inserto en el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Entonces tenemos la mayor tasa de evaporación solar del mundo. ¿Eso qué implica? Dado que el litio en la salmuera, en el salar, se produce a través de, o sea, se concentra a través de energía solar en pozas de evaporación, al tener una elevada tasa de evaporación solar, eso lo que permite es que se pueda tener un área de pozas más pequeña. ¿Ah? O sea, a mayor tasa de evaporación, menor es el área requerida de poza, y las pozas de evaporación representan el principal componente de CAPEX. Por lo tanto, tener una alta tasa de evaporación solar implica un CAPEX menor. En el caso de los proyectos australianos, tienen un CAPEX mucho mayor. También tienen bajo contenido de magnesio en relación al litio, y ya como les comentaba, el magnesio hay que removerlo, es un contaminante. Entonces, desde la perspectiva del recurso, estamos claros que el recurso Salar de Atacama y también Maricunga, si bien Maricunga no tiene todas estas ventajas que les decía de Atacama, pero sí es mejor que cualquier salar de Argentina. Entonces, eso hace que tenga ventaja. En China, pues la pregunta era también con respecto a China, en China la mayor cantidad de la producción viene a partir de las pegmatitas, de los concentrados que se producen en Australia. Entonces ahí los chinos tienen la ventaja de la flexibilidad que les comentaba. O sea, los chinos a partir de estas soluciones de sulfato producen o carbonato o hidróxido. Tienen esa flexibilidad, pero tienen mayores costos. O sea, nosotros estimamos que más o menos el costo de producir un carbonato de litio a partir de un concentrado de Australia en China es al menos el doble del costo de producirlo en Chile. Entonces Chile claramente tiene ventajas competitivas, comparativas y que se traducen en un menor costo. Cristian Guzmán pregunta, dado el desarrollo de la energía eléctrica generada con energía solar a bajo costo, ¿es posible pensar que Chile comience a producir litio metálico a mediano plazo? Me encantaría que sí. No, yo he hecho varias evaluaciones de costos, de cuánto sería producir litio metálico, y claro, hace 10 años atrás, con los costos de la energía solar, no daba. Entonces, cuando se habla de sí, dar valor agregado y producir productos con mayor valor agregado, bueno, pero hay que ver la economía de eso. Y hace 10 años atrás, producir litio metálico por el alto costo de la energía, y que es un proceso intensivo en energía, no hacía sentido. Hoy día yo creo que sí, con los precios hace sentido, así que es un camino, y además los usos potenciales del litio metálico también van a ir en aumento, por lo que podría ser un buen camino para seguir en esto del valor agregado. Daniela Guajardo pregunta, eh, eh, a- a- se refiere a tu exposición que tú hablaste de la negativa que existe de depender del cobalto del Congo por el tema social y económico, pero hay algunos expertos y estudios que plantean que existirían reservas en Chile entre las regiones de Atacama y Coquimbo. ¿Qué tan factible es que se pueda llegar a producir cobalto en nuestro país? Bueno, se producía cobalto en Chile, específicamente en la zona de las cobalteras, que están ahí en la cuarta región. Hay un par de proyectos, hay uno en particular que estaba haciendo toda la actividad de exploración, la verdad es que, o sea, es que el cobalto generalmente, o sea, viene principalmente como coproducto o del cobre o del níquel. ¿Ah? Entonces, los principales yacimientos de cobalto están en África Central, en lo que se llama la zona del cinturón de cobre de África, que es donde está el Congo, Zambia. Entonces, ahí la economía del cobalto es obviamente mucho mejor, porque ahí el cobalto está acompañando al cobre, entonces el principal producto es cobre, ¿cierto? Entonces tiene esa ventaja.
nuestros yacimientos de cobre no contienen cobalto. Entonces, pero también hay otros yacimientos de cobalto puro, pero que tienen más complejidades de desarrollar. Entonces, eso no quiere decir que se descarte como posible, como potencial de desarrollo, pero está primero esa complejidad de los depósitos, y después de poder obtener un cobalto, no basta con el concentrado de cobalto, sino que un cobalto grado batería, es decir, un producto que cumpla con la especificación para ser utilizado en batería. Así que, o sea, está el potencial, pero es complejo. Carlos Ramírez pregunta, ambientalmente, ¿cómo se concilia el aumento de producción con la evaporación de agua sin exigir reinyección al salar? La tasa de recuperación es un área desértica, la tasa de recuperación en un área desértica es bajísima, es un poco por el tema ambiental. Claro, o sea, bueno, efectivamente, o sea, cuando dentro de lo que es la producción de litio, o sea, el tema del agua es crítico, y por eso vemos que la DGA, por ejemplo, tiene que dar los permisos. O sea, son muchas las instituciones que están relacionadas con el Salar de Atacama, porque es un ambiente frágil, ¿ah? Es un ecosistema sensible, frágil, y el agua ahí es crítico. Hoy día SQM, por ejemplo, sí reinyecta. ¿Ah? SQM tiene un permiso de extracción de salmuera que es mayor que, por ejemplo, el de Albemarle, porque su principal negocio en su minuto, cuando se solicitaron los permisos, era el potasio. Entonces necesitaba mucha más salmuera por potasio que por litio. Y en el fondo lo que sobra se reinyecta. O sea, hoy día hay reinyección al salar. Hay todo un tema súper complejo, una discusión con respecto de si la salmuera es agua o no es agua. ¿Ah? O sea, aquí ya entran a discutir los hidrogeólogos y ver qué pasa con esta salmuera cuando se evapora, qué pasa con el agua, si en algún minuto vuelve al sistema. Y la verdad es que no podría dar una opinión al respecto, porque todavía el tema no está zanjado, pero sí es un tema crítico que hay que estar monitoreando muy de cerca. Yuri Bunster pregunta a propósito del hidrógeno verde, si hay alguna relación entre el litio y el llamado hidrógeno verde. O sea, la relación, a ver, puede ir en distintas direcciones. En lo que es la producción de hidrógeno verde, si el hidrógeno verde, por ejemplo, se genera a partir de energía fotovoltaica o energía solar, eventualmente se pueden requerir de acumuladores, ¿ah? Porque la energía está durante el día, ¿cierto? Pero en la noche no hay energía. Entonces, ¿dónde se acumula esa energía solar? Por ejemplo, en baterías, lo que se llaman esta storage, estas baterías grandes de litio. Entonces, ahí podría haber una relación para lo que es la generación de energía solar que se acumule en batería, y con eso ese sea el insumo energético, digamos, para producir hidrógeno verde. Por otro lado, las celdas a combustible, porque los autos, el hidrógeno, ¿cierto? Es como el combustible, y la celda de combustible lo que hace es separar el hidrógeno, y en esa separación se produce la energía, y hay algunos tipos de vehículos que utilizan, por ejemplo, algún tipo de capacitor o algún tipo de batería para acumular esa energía que se produce en la celda. O sea, desde el punto de vista del proceso del uso podría haber cierta complementariedad. El tema es que en algunas aplicaciones podría haber un grado de sustitución. Es decir, camiones, por ejemplo, mineros, en vez de usar baterías de litio y con electricidad, podrían usar hidrógeno. O sea, y eso es algo que hay que ir viendo, que ahí se podría dar cierta sustitución. Y Ricardo Silva pregunta cuáles son las perspectivas del mercado para las conocidas como tierras raras. Uy, las tierras raras, como dice su nombre, raras son. Eh, el tema de las tierras raras es que su uso está muy ligado a desarrollos tecnológicos, ¿ah? Todo temas aeroespaciales, de comunicaciones. Entonces, obviamente tienen un potencial importante. Casi todos los países han considerado, o sea, China, Estados Unidos y países europeos han considerado a las tierras raras como minerales estratégicos. Por tanto, tienen un potencial súper importante. El problema de las tierras raras, que en general vienen todas juntas. ¿Ah? No es como que haya un depósito de un tipo de mineral. ¿Ah? Como no es como ya un depósito de cobre y se desarrolla un proyecto de cobre. Si se requiere un tipo de mineral considerado bajo la categoría de estas tierras raras, generalmente ese mineral se encuentra con muchos otros. Entonces, los proyectos se requieren de una economía de escala muy grande para que se pueda separar y haga sentido. Entonces,
el potencial es interesante, pero claro, se requieren de economías de escala grande y hoy día China es el que lidera la industria desde el punto de vista de la demanda como de la producción. La final, más que una pregunta, dice Carmen Vega, dice más que preguntar, quiero felicitar a la expositora, fue un gusto escucharla, notable su manejo y claridad, y nosotros también queremos agradecerte, Daniela, que nos haya acompañado en esta jornada, te agradecemos mucho tu interesante exposición, recordarles a todos que la exposición de hoy va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de esta semana, y no olvidarse que la próxima semana tenemos doble jornada, porque tenemos el 1 de diciembre con la industria del hierro, características y perspectivas, con una exposición de Francisco Carvajal, gerente general de Compañía Minera del Pacífico, y el día 3 de diciembre la minería y sus perspectivas con Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería. Así que te reiteramos nuestro agradecimiento, Daniel, a ti y a todos los que en esta jornada participaron de esta charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Gracias, buenas tardes a todos. Que tengan buena tarde, chao. Igualmente, chao, Gracias, chao. chao, chao.